Forsua. Mapeo de procesos mediante diagramas de flujo. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Que ustedes comprendan la utilidad que tienen los diagramas de flujo, que son algo viejitos, pero siguen siendo bastante útiles. La intención, evidentemente, es tener una herramienta básica para poder elaborar mapas de procesos a nivel estratégico, comprender cómo con esa misma herramienta se pueden aplicar a los procesos operativos, a los de soporte, a los de administración, con la intención de que ustedes empiecen a identificar desperdicios de todo tipo. Pueden ser esfuerzo humano, puede ser de personal, puede ser de materiales, de tiempo, y que evidentemente estos corren a lo largo y ancho de las operaciones, de las actividades que cada uno de nosotros tenemos en nuestras actividades. Obviamente, lo que se busca con esta herramienta es proveerles de un mecanismo sencillo, práctico, muy funcional, y que son herramientas que están disponibles inclusive en una aplicación de PowerPoint, por ejemplo, para quienes utilizan Microsoft Office, y que también están en las presentaciones de Google. La intención obviamente aquí es que ustedes al final se lleven una idea de cómo utilizar estas herramientas gráficas para que ustedes puedan aplicarlas en sus operaciones. Vamos a ver lo que son los mapas de proceso. Algunas definiciones. Viene de la palabra del latín processus, por la expresión pro, adelante, y cadere, camina hacia adelante. Obviamente lo que busca es ver cómo va evolucionando una actividad. Tiene diferentes contextos, se puede utilizar de diferente manera, pero se ha empleado más en aspectos técnicos, en aspectos industriales. No quiere decir que no se pueda utilizar en operaciones de servicio sin ningún problema. Al final lo que busca es la expresión, la definición, es una secuencia de acciones que son necesarias para poder obtener algo. Se puede aplicar, repito, a una empresa, se puede aplicar a un sector químico, principalmente en el sector informático. Los diagramas de flujo nacen básicamente del sector informático. Años atrás, cuando empezaba todo este asunto de la programación, existían las tarjetas perforadas. Entonces, parte de esto tiene un vínculo precisamente con la diagramación de flujo de los procesos. Pero también se puede aplicar, repito, en otros elementos como la biología, química, un proceso productivo relacionado con la extracción de petróleo, con la fabricación de un automóvil, con la confección de una prenda de vestir, con los servicios que puede ofrecer un restaurante, un hotel. Podemos aplicar prácticamente en cualquier sitio. Consecuentemente, cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de algo que se realiza de manera muy específica y con un fin determinado. La intención, obviamente, es que se haga de la mejor manera posible. Cuando diseñamos un proceso, cuando concebimos un concepto que se puede monetizar, necesitamos obviamente organizarlo. Y eso implica establecer y pensar cuál debería de ser el orden, la secuencia de eventos que se deberían suceder uno tras otro, de tal manera que podamos identificar la mejor manera, la más económica evidentemente, la más eficiente y la más eficaz, con la intención de que ese concepto, esa idea, se pueda materializar y se pueda comercializar. Nos vamos a sentar un rato, vamos a probablemente tomar una hoja de papel o una computadora y vamos a ver qué va primero, qué va después. Si lo hacemos en papel, tenemos que estar deshaciéndonos de hojas porque estamos rediseñando una y otra vez hasta que finalmente lo plasmamos. Con una tablet, evidentemente, podemos estar moviendo, quitando, es más fácil, reacomodamos, realineamos, hasta que encontramos la secuencia, el orden más apropiado para poder llevar a cabo esa idea comercial que tenemos en la cabeza, ¿no? Todo esto va con un fin determinado. Crear un mapa de proceso porque sí, eso es relativamente fácil, pero crear un mapa de proceso con sus diagramas consecuentes, alineado a lo que ya existe en una organización, considerando su misión, su visión de negocio a futuro, pues obviamente esto implica que cuando hagamos estos diagramas, lo hagamos pensando en la necesidad de que queden alineados a lo que la organización busca. Muchas de las veces considerando el beneficio que se espera obtener cuando tenemos una unidad económica formalmente establecida. Puede tener fines de lucro, puede no tenerlo, pero al final, en cualquiera de los casos,
lo que se busca es tener una secuencia de eventos, una secuencia de actividades, lo más eficiente y lo más razonablemente funcional posible. Entonces, en un mapa de proceso lo que vamos a encontrar es esa representación gráfica de una secuencia de actividades, una secuencia de operaciones que rápidamente nos permitan ver qué es lo que está sucediendo. No es otra cosa más que una representación mediante símbolos y reglas de uso convenidos que permiten a un lector, que permiten a un observador poder conceptualizar el proceso, sus relaciones, sus interacciones con otros procesos, con otras capas de proceso. Si hablamos de un estratégico, este está en un nivel, un mapa de proceso operativo está en otro nivel, los de soporte en otro y los administrativos en otro. Luego entonces, aquí lo que se busca es que nosotros podamos, mediante esos niveles o esas capas, ver todas esas interacciones, identificar los muy posibles desperdicios que tengamos dentro de la organización y obviamente lo que se pretende es plantear en un momento dado qué debe mejorarse, simplificarse, qué desperdicio debe desaparecer, porque al final no le agrega ningún valor ni a la operación ni al cliente. El resultado de nuestras acciones debe ser percibido mínimamente por la organización, sea desde el punto de vista tiempo, incremento de la eficiencia porque tenemos un incremento en la productividad. Obviamente eso es una reducción en los costos de producción. También debería ser percibido por el cliente al reducir, por ejemplo, el tiempo ciclo o el tiempo en el que tardamos en entregar un producto, un servicio a un cliente, pues también esto debería ser percibido por el cliente. Entonces, los mapas de proceso, la diagramación de flujo, les va a permitir a ustedes en un momento dado el poder identificar qué sí le agrega valor a un cliente, qué sí le agrega valor a una organización y repito, ¿dónde están los desperdicios? Para ello se requiere una combinación de herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? La primera debería ser, por ejemplo, la matriz GUT. La matriz GUT, que no es otra cosa sino gravedad, urgencia y tendencia, en función de la información que tenemos de las actividades. Hoy por hoy sabemos que nuestros procesos funcionan de una determinada manera. Sin embargo, tenemos información, tenemos datos. Muy probablemente, si ustedes tienen un sistema estructurado, tendrán por ahí una bitácora con no conformidades, con hallazgos, y haciendo un análisis podrán identificar aquel proceso, aquella actividad que en un momento dado tiene una mayor frecuencia o es proclive a estar generando problemas. Esto implica, evidentemente, que la categoricemos, esa actividad o ese proceso, en el criterio de gravedad. Un área problemática es un área grave. Las mismas tendencias de consumo por parte de nuestros clientes, nuestros consumidores, sus preferencias, sus gustos, definen en un momento dado la urgencia con la que debiéramos solucionar o analizar esos procesos. Normalmente las organizaciones no tienen un proceso único, tienen una combinación de procesos y lo que se busca en todo caso es que esa combinación de procesos funcione de la manera más rápida posible. Inclusive, cuando revisamos nuestros datos, vemos que hay tendencias. Ese es otro elemento que también debe ser considerado, porque si no tiene presión, si uno no tiene una urgencia, si no tiene situaciones graves, uno puede empezar desde el principio sin alguna preocupación, pero cuando se tiene información de los procesos, definitivamente es conveniente empezar por aquel que en un momento dado nos defina la matriz GUT. Obviamente, al ir solucionando estos problemas, podemos empezar por un orden más lógico, impactando aquellos procesos que nos estamos dando cuenta que tienen una mayor cantidad de problemas. Entonces, hacemos el listado de todos estos procesos con sus gravedades, con sus urgencias, con su tendencia, y entonces catalogo del 1 al 5 cada uno de estos aspectos, entendiendo por el 1 que no es un problema o no es grave, y el 5 con que sería muy, muy grave. Obtenemos después una multiplicación, se multiplica la gravedad por la urgencia por la tendencia, 5 por 5, 25, por 5, 125, será el dato más alto que van ustedes a obtener, y ese sería el que tendría
una prioridad en todo caso. No todos les van a dar 125, evidentemente, va a haber variaciones, el valor más bajo va a ser 1, donde empezamos con aquel dato, con aquel valor que tenga el indicador más alto, ¿no? Que no necesariamente, repito, va a ser 125. Entonces empezaríamos con ese proceso. Esa es la ventaja de utilizar esta herramienta. Pero repito, si ustedes tienen datos. Si no los tienen, entonces es válido que ustedes inicien esta actividad por aquella que consideren que es más relevante para ustedes. Esta es solo una herramienta de trabajo que les va a permitir priorizar por dónde iniciar en caso de que tuvieran alguna duda. Lo otro es hacer un peinado, valga la expresión, desde el inicio de la operación, que normalmente es en el área de ventas, el área comercial, hasta el término, que prácticamente estamos hablando del almacén, el embarque, cuando tenemos un proceso productivo. Cuando tenemos un proceso operativo, pues empieza con el contacto con el cliente, recabar la información, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, y termina con la entrega precisamente del bien o del servicio que el cliente haya pretendido. También se puede considerar un peinado del proceso, del principio hacia el fin. Es la manera en la que pudiéramos estar trabajando. Tenemos adicionalmente una serie de herramientas que en función de su complejidad y su alcance deberían ser las alternativas que deberíamos estar considerando. Por ejemplo, los diagramas de flujo tienen la enorme ventaja que tienen una complejidad baja y se pueden utilizar prácticamente en cualquier tipo de proceso. Normalmente me permiten ir de lo general a lo particular. Estos diagramas de flujo nacieron hace mucho tiempo y han venido evolucionando junto con la práctica del control administrativo. La evolución que ha tenido todos los sistemas informáticos, hemos visto en los últimos 40 años prácticamente, cómo han ido haciendo más enriquecedor la representación gráfica de algunos componentes. Y cuando digo componentes, me refiero a las actividades operacionales, las que tenemos en el día con día. Si ustedes miran un proceso productivo hace 20 años, era más mecánico, hoy tiene mucho más soporte informático, ¿no? Ha venido evolucionando la aplicación de la informática, de la tecnología de la información aplicada a los procesos de negocio. Evidentemente, pues eso ha implicado que evolucionen los diagramas de flujo hacia modelos mucho más complejos como es el Business Process Mapping. ¿Es más complejo? Sí. ¿Tiene más símbolos? Sí. ¿Las reglas de uso son más complejas? Sí, definitivamente. No deja de tener un amplio alcance. También se puede utilizar en cualquier tipo de organización y puede ir tranquilamente de lo general a lo particular. Hoy por hoy, Microsoft, en su aplicación Visio, podemos encontrar un montonal de diagramas. ¿Es cara la herramienta? Sí. ¿Valdría la pena? Sí. Si tuviéramos en un momento dado la posibilidad de aplicar la herramienta en diferentes campos, eléctrico, químico, metalúrgico. Sin embargo, normalmente para quienes hacemos este tipo de actividades no utilizamos toda la aplicación completa, entonces es muy caro. Existe otra que también se llama Draw.io, D de Delta, R de Romeo, A de Alfa, U de Unión, I de India, O de Oscar, Draw.io. Les permite hacer diagramas sin costo, 3 o 5 diagramas aproximadamente, pero es única y exclusivamente para eso. Tiene otras herramientas, pero no es tan caro. Es un poco más accesible. Después del Business Process Mapping, viene una herramienta que también se le denomina el Value Stream Mapping. Es de complejidad alta y es de corto alcance porque va dirigida mucho al proceso operativo, por lo regular es muy general. Lo que busca el Value Stream Mapping es poder identificar precisamente aquellos elementos que agregan valor y aquellos que no. ¿Es más descriptiva? Sí, es bastante más descriptiva. Contiene más indicadores, contempla o se relaciona muchísimo más con un plan maestro de producción o un plan maestro de operaciones. Es más específica. Invariablemente se necesitan datos. Sin datos, esta herramienta de Value Stream Mapping no funciona. Solo sería un diagrama de flujo, no típico porque tiene su propia simbología, pero no les agregaría ningún valor. El Value Stream Mapping solamente les agrega valor cuando ustedes tienen información relacionada, datos de los procesos. Solamente en eso les funciona.
Si no tienen los datos, entonces no tiene ningún sentido, no les agrega nada. Necesitan, repito, mínimamente tener el plan maestro de producción o el plan maestro de operaciones. Otra herramienta que es de complejidad baja, la herramienta SIPO, Supplier Input Process Output Customer. ¿Por qué es de corto alcance? Porque se enfoca solo en el proceso y su inmediato previo y su inmediato posterior. Equivale a hacer el zoom, hacer una ampliación de lo que teníamos genérico, ir bajando paulatinamente hacia cuestiones mucho más específicas. Es de complejidad baja porque lo que busca básicamente es que en las diferentes etapas, por ejemplo, en el caso del proveedor, el supplier, sus características, qué debe entregar, cómo lo debe entregar. El input, que son las entradas, qué características deben de tener, en qué momento deben entregarse, qué condiciones. El proceso, que no es otra cosa más que la descripción de cómo transformar la entrada en la salida. El output, que son las diferentes definiciones, características que debe tener la salida, color, textura, apariencia, funcionalidad, aspectos de seguridad, condiciones de empaque, condiciones de embarque, y el cliente, que no es otra cosa sino el que define en un momento dado esas características, que reconoce que le dan valor a aquello que está adquiriendo y que deben ser provistas por esta salida o este output. La manera correcta, en todo caso, es empezar por los requisitos del cliente, trasladar esa información hacia las salidas, con base en esa información determinar si el proceso cumple esas salidas, si el proceso necesita entradas con ciertas características, definirlas y estas transmitirlas hacia el proveedor para saber después si el proveedor está en capacidad de poder satisfacer nuestras necesidades. Ahora, entendamos que el supplier, el proveedor, puede ser externo y puede ser interno, ¿eh? Aquí vale la pena que se haga un análisis lo más detallado posible de este tipo de situaciones. Bien, vamos a ver la parte de la simbología, las reglas de uso, las recomendaciones que se hacen para construir un diagrama de estos. En su momento, años atrás, que no teníamos los famosos pintarrones, se utilizaba el famoso brown paper, que no era otra cosa más que papel de estraza, rollos de aproximadamente 1,5 metros de ancho, que se prendían de la pared, se iba dibujando, ¿no? Por eso originalmente así se le denominaban, un diagrama brown paper, porque así nació. El primer símbolo que más se usa en cualquier nivel, a nivel estratégico, a nivel operativo, es un rectángulo. Hay quien, por ejemplo, emplea un pequeño trapezoide con las líneas verticales desplazadas en diagonal para dar la sensación de dinamismo, de movimiento, pero normalmente la figura original fue un rectángulo. Es común que contenga una breve descripción, cuando no una sola palabra. No se pone el texto completo de la actividad, una palabra que represente el proceso. Podríamos poner ahí amasado, podríamos poner ahí atemperado, podríamos poner ahí soldado o soldadura, un proceso de soldadura, una actividad de soldadura, una actividad de pesado, una actividad de horneado. Con una sola palabra debería ser suficiente, porque estamos hablando a nivel estratégico, a nivel macroproceso. Vamos a encontrar que solamente vamos a colocar ahí, no vamos a saturar con texto en un mapa de proceso de nivel estratégico, nivel alto, no vamos a saturar el recuadro. Es una expresión, preferentemente una sola palabra, que describa el proceso como tal. Conforme vamos bajando en las diferentes capas de los procesos, pudiéramos añadir un poco más de texto, pero no es lo recomendable. Puede enumerarse. En un mapa de proceso no se recomienda, pero en un diagrama operacional sí, ya se puede enumerar. En un diagrama de actividades muy específicas, de soporte administrativo, sí, ahí sí podemos numerar. En un mapa de proceso no, porque normalmente tiende a ser objeto de algún arreglo gráfico más colorido, más resaltado. Entonces, normalmente en un mapa de proceso, que es el más alto, no se enumeran, pero ya en otros procesos más abajito tienden a numerarse. No es una regla obligada, aunque es conveniente, es recomendable. Se utiliza en el caso de organizaciones que, por ejemplo, tienen una alta rotación de personal, acompañar el diagrama con un texto que describa la operación.
Principalmente porque, repito, como tenemos alta rotación de personal, siempre necesitamos hacer una descripción de las actividades. Entonces, aquí lo recomendable es a nivel, por ejemplo, operativo, a nivel de soporte, a nivel administrativo. Se recomienda mucho tener el diagrama como una ayuda visual que facilite el aprendizaje del personal, y en la parte de abajo se puede poner el texto, por eso es porque ahí sí va numerado, describiendo cada una de las actividades. Repito, en un mapa de proceso no van los números, solo es una descripción muy compacta, pero sí se va vinculando con los otros procesos. La manera correcta de hacer este tipo de vínculos es mediante el uso de líneas de flujo o flechas. Normalmente tenemos dos tipos de línea, una línea continua y una línea punteada. La intención es básicamente poder mostrar, por ejemplo, en el caso de las líneas continuas, el flujo de la información. Por lo regular es en un sentido, pero no quiere decir que no pudiera ser en un doble sentido. Son raros los casos, pero sí se dan tratándose de las líneas continuas. Es más frecuente ver las líneas con la flecha en un solo sentido. Las discontinuas, ahí se puede ver con más frecuencia que puede ir en los dos sentidos. Y tiene una razón. La línea continua se utiliza preferentemente para cuestiones tangibles. Cuando, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos preparando un alimento y entonces estamos hablando de que estamos aportando un ingrediente. Hay un tangible. Entonces, los tangibles, todos aquellos objetos que se pueden tocar y que se están transformando a lo largo del proceso, normalmente utilizan una línea continua. Los intangibles, por ejemplo, información, que son órdenes, si es netamente verbal, no se utilizaría una línea continua, se utilizaría una línea punteada para indicar que es flujo de información, porque también la información se puede procesar y se puede transformar. Es información que puede ser verbal o que puede ser electrónica. Entonces, solo cuando la información viaja a través del sistema o la información, la orden, la instrucción se da de manera verbal y esto se hace con cierta frecuencia, entonces normalmente estaríamos utilizando la línea punteada. En una actividad operacional, una actividad productiva, los insumos no es común que tengan líneas de doble flecha, pero sí se da en las líneas discontinuas porque puede haber una consulta, un intercambio de información. Ahí sí se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces siempre es conveniente que ustedes analicen muy bien la situación. Si es una conversación en donde estoy preguntando por algo, se me da información, proceso la información, vuelvo a preguntar por algo, se me vuelve a dar información, entonces normalmente estaría yo colocando una línea punteada de doble flecha. Eso es lo que normalmente estaríamos haciendo. Pero en los tangibles normalmente no. ¿Dónde empieza todo esto? Normalmente se utiliza un círculo relativamente grande y por lo regular se ubica como cualquier proceso de lectura, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, ¿dónde empieza todo? Un diagrama en una hoja en blanco y el primer símbolo que se coloca es un círculo. En este círculo el contenido puede ser el nombre del puesto de una persona, la función que es la que dispara el proceso. Puede aparecer el cliente, sea porque me manda un pedido, físicamente me lo manda o me lo transmite. Aquí inclusive puede ser una orden verbal, una instrucción por parte del jefe, ¿no?, en donde se inician las actividades. Puede ser el gerente de piso, puede ser un supervisor, que entrega físicamente una orden de trabajo, que entrega físicamente una orden de fabricación, que entrega un programa de mantenimiento para que se ejecute. Normalmente es alguien el que dispara el proceso. Es lógico pensar que en el caso de las organizaciones, si yo quiero ver ya con más detenimiento un proceso, aquí ya estamos hablando de diagramas que van a nivel operacional, de soporte o administrativo. Este diagrama, esta figura, este círculo, ya no lo vamos a ver en los mapas de proceso a nivel estratégico. En los mapas de proceso básicamente utilizamos el rectángulo y las líneas, no usamos más. Es a partir de aquí, de estos símbolos que vamos a ver de aquí en adelante, que vamos a ver los procesos operativos, repito, de soporte y los administrativos. Entonces, si lo que yo estoy haciendo es un levantamiento, yo quiero ver por dónde empieza todo.
y puede ser que empiece por el cliente. El primer símbolo que voy a colocar y adentro voy a escribir cliente y él va a disparar todo. Conforme yo voy adentrándome en los procesos, puede ser que internamente sean otros los disparadores, otras las personas que inician los procesos internos. Pero normalmente si yo lo veo como organización, ya desde un diagrama operativo, me voy a dar cuenta que el disparador siempre va a ser el cliente y ese va a arrancar todo. Precisamente es ahí donde empieza mi diagramación con este simbolito. Luego tenemos que hay documentos. Esta es la figura que normalmente se utiliza para representar a un documento. Tiene información, tiene datos, puede ser físico, puede ser un intangible, puede ser un correo electrónico, puede ser una base de datos, puede ser un procedimiento, puede ser un formato. Se utiliza indistintamente. Puede ser un menú, por ejemplo, si ustedes a mí me entregan un menú, ese es un documento. Tiene muchas imágenes, tiene texto y provee información. Puede ser uno solo o puede ser un conjunto de documentos. ¿Qué es lo que sucede cuando terminamos la fabricación de un producto? Por lo regular va acompañado de su orden de fabricación, por lo regular va acompañado de una salida de material, por lo regular va acompañado de un reporte de inspección, que son normalmente los que pudieran aparecer, y esos 3 documentos pueden ir hacia un siguiente proceso. Puede ser también una base de datos y solamente es de consulta. Ese documento no va a ningún lado, simplemente está en un área y es muy probable que haya una flecha punteada con una doble flecha en donde alguien va, consulta información de ahí y continúa con su proceso. Puede ser el resultado de una actividad, sí, porque tengo que llenar la orden de fabricación con todos los datos que se produjo, cuándo se produjo, qué se hizo, un reporte de actividades, si se hizo o no el mantenimiento, si se hicieron o no las actividades de limpieza, si se hizo o no las pruebas de lavado, las pruebas de microbiología. Si yo voy a referenciar un documento, debería existir un identificador inequívoco. Puede ser su código de documento, puede ser su clave de documento, puede ser su número, su título, que también se vale. Inclusive también, si es el caso que el documento tenga copias, la segunda figura, la que estaba abajo a la derecha, da la impresión de que se debieran utilizar un original con copias. Obviamente, las flechas me van a decir hacia dónde van las diferentes copias, hacia dónde va el original, hacia dónde van las flechas. Por ejemplo, yo podría tener un proceso con una salida que genera 3 documentos, un original con 2 copias, y de este van a salir 3 flechas. Una flecha con el original hacia un área, la otra flecha con la primera copia hacia otra área, y la tercera flecha con su segunda copia hacia otra área. Esa sería la manera en la que normalmente se utilizarían este tipo de elementos. Algo que normalmente nos encontramos son estos famosos rombos de decisión. Estos rombos de decisión no son otra cosa más que la capacidad de poder darme 2 o quizá 3 alternativas, porque no se utilizan únicamente para decidir. Cuando hablamos de una decisión, tiene una entrada, y una entrada en donde se necesita hacer un análisis de la información para luego decidir. Ese análisis de la información puede ser, por ejemplo, comparar la salida de un proceso contra especificaciones. Entonces, solamente tengo 2 opciones, acepto o rechazo. Entonces, tendría yo una entrada y tendría yo 2 salidas, una con el acepto y otra con el rechazo. Eso es lo más común. Sin embargo, puede ser que me sirva también para una clasificación o para la obtención de alternativas. Es decir, si yo en mi análisis tengo que decidir si es de color azul, entonces se va a la siguiente etapa. Si es de color verde, se va a la siguiente etapa. Si es de color amarillo, se va a la siguiente etapa. Tengo 3 alternativas. ¿Puede haber más combinaciones? Sí. ¿Puede haber rombos conectados con otros rombos? Sí. Depende mucho de la complejidad en la categorización del insumo, ¿no? Mi problema aquí es cómo hacer esa clasificación. Necesito ir de lo general hacia lo particular. Las primeras 3 grandes clasificaciones, luego las subclasificaciones, de tal manera que puedo tener 3 rombos a partir de un rombo. Eso puede suceder.
No es muy común, pero sí se presenta el caso. Normalmente vemos este tipo de rombo en una posición horizontal. Hay otro que se parece mucho, que es vertical. No se confunda uno con el otro. Cuando hablamos de los rombos de decisión o de alternativas, estos son horizontales. Siempre es conveniente tener muy claro que si estoy visualizando un rombo, como en esta posición totalmente horizontal, se emplea o para tomar decisiones o para hacer clasificaciones o categorizaciones de productos, servicios o insumos. Normalmente tiene esa connotación. Entonces, por favor, no se confunda uno con el otro. ¿Cuál es la diferencia con este rombo vertical? Aquí vamos a utilizar este símbolo como un almacenaje temporal, pero también se puede utilizar para indicar una demora, en el sentido de que una demora es una espera obligada, innecesaria. ¿Por qué innecesaria? Porque tiene que esperar a que el siguiente proceso se desocupe para poder continuar con el proceso. Este tipo de símbolos, los rombos verticales, son muy llamativos porque en la medida en la que empiezan a aparecer con cierta frecuencia, cuando nosotros estamos documentando nuestros procesos, repito, aquí son operativos, son de soporte y son administrativos. Cuando empiezan a aparecer estos diagramitas, este simbolito en particular, lo que nos está diciendo es que estamos incurriendo en un tiempo que se está desperdiciando. Aquí la recomendación es, dentro del rombo, colocar con signos de admiración el tiempo en el que se está incurriendo, porque es tiempo perdido, ¿eh? Entonces, me sirve porque si más adelante queremos entrar a detalle con los diagramas de Value Stream Mapping, esa información me puede ser útil cuando yo quiero transformar todo este diagrama en un diagrama de mapa de valor. Entonces, tenerlos identificados siempre es muy, muy conveniente. Hay quien, así lo hace, decide, por ejemplo, rellenar con un color llamativo este tipo de símbolos, precisamente para llamar la atención. Normalmente los símbolos se utilizan en blanco y negro, normalmente, pero hay quien decide poner color. Si es únicamente por cuestiones estéticas, pues no tengo ningún problema. Si el color además le va a agregar un valor, un significado, entonces conviene que dentro de las reglas convencionales que ustedes configuren en su procedimiento para la construcción de este tipo de herramientas, conviene que ustedes definan qué significado va a tener ese color. Puede ser un color verde, todo funciona, un color amarillo porque requiere atención y puede ser un color rojo en donde aquí se necesitan acciones inmediatas. Eso se puede hacer. Si, por ejemplo, el lugar en el que está almacenado temporalmente no es el adecuado, también se puede utilizar. Puede haber una combinación entre que está en el lugar incorrecto y además está esperando un tiempo innecesario. Ustedes van a definir dentro del contenido del documento, con una expresión muy breve, lo que está aconteciendo con ese almacenaje temporal. Ahora bien, puede haber almacenajes temporales que son necesarios porque, por ejemplo, el curado en una resina necesita esperar. Normalmente son 24 horas. Pondría 24 horas más menos 2 horas, ¿no? No le pondría signos de admiración porque en realidad no es un problema, es parte del proceso, pero es una espera, es un almacenaje temporal necesario para el proceso. Entonces, aquí es conveniente que ustedes tengan cuidado entre el rombo horizontal de decisión y alternativas y el rombo vertical entre almacenaje y demoras. Tienen que identificar si es un almacenaje temporal necesario o es una demora innecesaria. De esa manera, ustedes pueden empezar a visualizar con este simbolito donde tienen áreas que requieren una mayor atención porque no se está agregando valor a ninguno de los procesos. Tenemos el triángulo. Probablemente algunos de ustedes, si son ingenieros industriales, conocen los simbolitos de la OTIDA: operación, transporte, inspección, demora y almacenaje. Se tomó de ahí el triangulito con su base sobre la línea horizontal. No es otra cosa sino para indicar que el producto va a entrar a un almacenamiento ya como producto terminado. Puede estar ahí un tiempo largo, lo ideal sería que no, pero puede estar un tiempo corto, pero se utiliza precisamente para indicar que está llegando al almacén que le corresponde. ¿Puede haber almacenes intermedios con semiprocesados? Sí,
definitivamente. Podríamos considerar el rombo vertical para un semiprocesado, porque va a haber un almacenamiento temporal, no está terminado el producto, pero curiosamente la jornada de trabajo terminó, no pasa nada si el producto se queda ahí, entonces un almacenaje temporal no está mal, está dentro del tiempo, porque está dentro de la jornada de trabajo, y al día siguiente va a continuar. Habría que analizar si ese almacenaje temporal es obligado, necesario, y solamente vamos a utilizar este otro, el del triángulo, básicamente cuando estemos hablando de algo que ya está terminado. Se puede considerar también temporal, dependiendo mucho de la rotación de los inventarios. Hay productos, hay servicios que prácticamente se consumen en cuanto se fabrican, en cuanto se procesan. Entonces llegan al almacén y prácticamente de ahí los están tomando. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en empresas de comercialización, en aquellas organizaciones que se dedican a la producción de alimento para venta al público directa, no tienen sus propias instalaciones, ponen en mostrador el producto, pensemos en una panadería, en una pastelería. El producto se está exhibiendo y prácticamente durante el día se está consumiendo. Ahí tendríamos un almacenaje, entre comillas, temporal y definitivo. Como producto terminado está llegando al lugar en donde debe de estar y va a estar temporalmente porque prácticamente en el día se va a estar consumiendo. Se puede utilizar de esa manera. En el caso de los documentos, se utiliza para indicar que hay ciertos documentos que deberían ser resguardados, ya sea por cuestiones legales, por cuestiones reglamentarias, contractuales o por preservación del conocimiento. Entonces, aquí hay que indicar cuál va a ser el lugar de destino de esos documentos. Muchas de las veces tenemos información física, en papelito, y tenemos información electrónica. Esa información electrónica puede llegar, por ejemplo, a un respaldo. Tenemos cintas de respaldo, entonces se haría la indicación, se utilizaría este símbolo para indicar que un documento se va a guardar. Se da el caso cuando se habla de un documento que es digitalizado, el digital es el que se resguarda y el físico se destruye. Entonces, antes de llegar a este, habría que definir, en el caso de la figura del documento, que entra un proceso de escaneado y de ahí se va a dividir en dos y hay que hacer la aclaración. El escaneado pasaría a un triángulo como línea punteada y físicamente, con una línea continua, se iría a una destrucción. Esa sería la manera en la que deberíamos trabajar ese tipo de actividad. Es lógico es pensar que va a requerir práctica para saber qué simbología plasmar, en qué momento plasmarla, si debe haber alguna anotación, si debe haber alguna clasificación de información dentro del documento, dentro de la figura. Este tipo de simbología la vamos a estar viendo en diagramas de operación, en diagramas de soporte y en diagramas administrativos. Les va a suceder algo bien interesante. En las ocasiones los flujos, las flechas, empiezan a cruzarse y a empalmarse, ¿no? Algunas aplicaciones lo que hacen, por ejemplo, es que puentean. El gráfico permite hacer un puenteo entre dos líneas. Cuando se empalman, pues no se sabe si van para un lado o si van para el otro. Entonces, lo que hace la aplicación, generan una especie de puente para que uno pueda ver que no hay un cruzamiento, cada quien sigue la suya. Pero no siempre todas las aplicaciones que tengo disponibles me permiten hacer eso. De repente empiezan a aparecer líneas que se cruzan, entonces se pierde la secuencia o se pierde el flujo, se vuelve complejo. Y entonces tengo estos dos símbolos que me permiten trabajar. El círculo pequeño, no se confunda con el de inicio. Normalmente el círculo pequeño es, por lo regular, es la mitad del tamaño del círculo de inicio, por lo regular. Es más chiquitito. Y normalmente lo que hacemos es que ese círculo se utiliza dentro del mismo diagrama. Los círculos de conexión se utilizan dentro del mismo diagrama. Yo puedo ver una secuencia de operaciones y de repente tengo que aventar toda una línea hasta el fondo, hasta otra función, departamento, área. Implica hacer un cruce de varias líneas y se vuelve un caos. Una manera de solucionar esto es, salgo del proceso, conecto con un círculo, le pongo un número, le pongo una letra y me voy al área, a la función, en donde abro con otro pequeño círculo, pongo el mismo número para indicar la conexión, 1 de salida, 1 de entrada, A de salida, A de entrada, y sigo el proceso. Cuando yo llego a un círculo pequeño y veo un 1, tengo que buscar el otro,
a lo largo del diagrama, encontrar el 1 y es ahí donde continúa la secuencia. Es muy probable que aparezcan varios círculos, varios pares de círculos. No puede haber un círculo solito, no puede haber un conector solito, circular. Los círculos siempre van en pares. Si hay una salida, hay una entrada. Siempre es así. A diferencia, por ejemplo, de los pentágonos o el home plate, que también se le conoce, ese sí puede ir solito, porque se utiliza para conectarse con otro proceso que no está dentro de ese mismo diagrama. Si en realidad yo voy a salir de un proceso y necesito conectar ese proceso hacia otro, entonces voy a utilizar el pentágono o el home plate y le voy a poner a qué proceso se va. Si ya tengo codificados mis procesos, entonces no tengo ningún problema. Puedo poner el código del proceso y mandarlo hacia el otro. Entonces me voy a encontrar que en el otro proceso va a haber ese pentágono indicando que viene de este otro. Los conectores circulares son dentro del proceso y los conectores de pentágono son entre procesos, entre diagramas distintos. Se van hacia otros procesos. Entonces, conectores circulares dentro del mismo diagrama y los conectores de pentágono normalmente van hacia otros procesos fuera del diagrama que estoy utilizando en este momento. También tenemos la figura del hexágono. Este es un hexágono, no es perfecto, porque aquí lo que yo voy a colocar es precisamente a esas partes interesadas. O sea, ¿quién recibe externamente? Este se utiliza para aquellos destinatarios que están fuera de la organización, que yo sé que le tengo que mandar información. Puede en un momento dado mostrar quién va a recibir el tangible o el intangible de la organización. Por lo regular es un tercero, es alguien ajeno a la organización o es alguien ajeno al proceso mismo. Debería notarse quién es el destinatario en la parte interna. No se trata de describir a los posibles destinatarios. En todo caso, si yo tengo un grupo, un sector muy específico, un nicho muy específico en mi mercado, porque no puedo ponerlos a todos, entonces mejor describo el nicho de mercado. Si es que va a llegar hacia mi cliente, si es que va a llegar a una dependencia de gobierno que pudieran tener ciertos elementos en común, pudiera yo colocar las dependencias de gobierno, salvo que sean cuestiones muy específicas, un determinado escrito que va específicamente para el Seguro Social, para el municipio o para la Secretaría del Trabajo. Ahí sí tengo que ser muy concreto, tengo que ser muy específico, tengo que definir hacia dónde va. Si se trata de obtener información, porque tengo que entregar y recibir, estaríamos utilizando la línea punteada con doble flecha, porque hay una consulta o un intercambio de información, porque se está satisfaciendo un determinado trámite. Ahí hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Cuáles son las estrategias que normalmente se utilizan? Tenemos, por ejemplo, de gabinete. Podemos utilizar la estructura organizacional, asegurémonos que esté bien definida. Eso me da una idea con el diagrama, con el organigrama, yo puedo ver qué procesos están involucrados y quién básicamente es el responsable de ellos. Se puede dar que hay un portafolio de productos con ciertos procesos en común. Puede ser que no, algunos productos o servicios comparten ciertos procesos, otros productos y servicios no, entonces necesito profundizar a más detalle. Pero en primera instancia, el primero que me va a dar una pauta de qué procesos están involucrados, por lo regular, son los organigramas. La técnica de 5W2H les puede ser una ayuda, permite responder ciertas prácticas, qué se hace, qué es lo que se quiere hacer, por qué lo están haciendo, qué quieren lograr, cómo lo quieren lograr, cuál es la justificación de todo esto, cada cuándo se hace, con qué frecuencia, si es solo una vez, porque es un producto específico para cada cliente, en dónde se hace, porque hay cosas que los organigramas no se los van a decir, pueden inferir básicamente, pero no se los van a decir. También considerar quién es el responsable o quiénes son los responsables, quiénes participan, me permite empezar a identificar en qué momento entra cada uno, si es un trabajo simultáneo, si no lo es, me va facilitando ese tipo de cosas. Viene la parte descriptiva con el cómo. Si conozco el sector, puedo darme una idea. Si no lo conozco, entonces esta es la parte en donde muy probablemente
la técnica de gabinete no me va a ayudar mucho, porque necesito bajar a piso y necesito entrevistar personal, entonces tengo que complementarla. Puede darles una idea de cuánto está involucrado desde el punto de vista costo, desde el punto de vista esfuerzo, desde el punto de vista tiempo, les puede dar una pauta. Obviamente debería de complementarse con una entrevista, ¿no? Las estrategias de campo, pues es bajar a piso, es observar el proceso, es entrevistar a la gente, tomar muchas notas, complementar las dudas que surgieron durante la elaboración de gabinete. Se complementa el trabajo de gabinete con la de campo. Solo la de gabinete no les va a ayudar, solo la de campo no les va a ayudar, necesitan las dos. Aquí es importante también utilizar la técnica 5W2H para complementar sus entrevistas, para enriquecer su visión de lo que está pasando en el proceso. Un ejemplo, a partir de una pequeña organización que tiene un organigrama, tiene un director general, tiene un área de compras, un área de calidad, un área de producción, alguien que está en ventas y publicidad y alguien muy administrativo que está en la parte de recursos humanos y legal. De producción obtenemos que hay un proceso de corte, un proceso de estampado, uno de confección, uno de colocación de velcro, uno de empaquetado y hay un personal de limpieza, ¿no? Entonces, ya de solo mirar, me queda claro que hay tres grandes procesos básicos, ¿no? Estamos hablando de producción, estamos hablando de ventas y estamos hablando de compras. Eso a mí ya me da la pauta para poder visualizar un macro proceso. Vale la pena considerar que vinculado a esos tres grandes procesos, ventas va a estar vinculado con el cliente y compras va a estar vinculado con los proveedores, ¿no? Nada más de ver esto, me queda claro que un primer borrador, una primera aproximación para un macro proceso sería algo más o menos así. Las partes de soporte y las partes administrativas no las estaría considerando en este momento. Este sería básicamente la parte medular, la columna vertebral de donde generaría yo todo lo demás. Porque el mapa de procesos lo que va a hacer es encontrar o identificar esos procesos medulares, que en este caso son ventas, producción y almacén, con compras, porque obviamente hay un almacén, entrevistando a la gente nos damos cuenta que hay un almacén, pero también hay un vínculo, hay una relación con el cliente. Y ya a partir de ahí podemos empezar a ver, hacer los acomodos pertinentes para poder visualizar la participación de otros integrantes. Un ejemplo, en la parte central ustedes pueden observar el proceso medular, procesos operativos o misionales que también se les llaman, en donde hay un pedido, una planeación de la producción, una producción como tal y una entrega. Los estratégicos, pues el sistema de gestión, la planeación estratégica, la financiera, tenemos un área de investigación y desarrollo. Y los procesos de apoyo no son otros más que compras, seguridad, nóminas y contabilidad. Esa es una manera en la que se puede ampliar la visión, ¿no? Lo que primero que hacemos es identificar los procesos medulares, es lo primero. Y después, a partir del organigrama, identificamos dónde van o cómo interactúan los procesos de soporte y los procesos administrativos. Otro ejemplo, tomo los procesos clave, que fue lo que ya hicimos, y veo dónde van los estratégicos y dónde van los de soporte y los administrativos. Por ejemplo, en el caso de un hotel, puedo tener un proceso mucho más complejo, ¿no? Este es un hospital, ¿no? Podemos ver cuántos procesos medulares hay, más todos los de soporte, más todos los de estratégicos, más los de evaluación y su interacción con los clientes. Nunca dejamos de ver al cliente como tal, ¿no? Aquí vale la pena que ustedes consideren, el ejemplo muestra el ciclo de planear, hacer, verificar, actuar en las esquinas de cada uno de los diagramas, ¿no? P, H, B, A. A través del organigrama obtengo, en términos muy generales, los procesos medulares. Eso lo puedo hacer en un trabajo de gabinete. Dependiendo de cómo esté estructurado y dependiendo de qué tan rico sea el organigrama, yo puedo deducir, en términos muy generales, cuáles van a ser los procesos medulares. Y posteriormente, según sea el caso, obviamente voy a incluir en su momento al área de calidad, voy a incluir al área de recursos humanos. En alguna parte deben estar. Y en alguna parte seguramente se ejecutan los procesos estratégicos, los procesos financieros. La dirección general como tal no es un proceso, es una función. Ejecuta varios procesos, entonces necesito recabar más información de quién hace qué parte. Cuando yo recabo esa información, a partir de aquí puedo empezar a construir o a identificar dónde están esos otros procesos
tanto estratégicos, tanto de apoyo, hasta los administrativos, ¿no? Si mi organización es relativamente pequeña, obviamente no va a ser una cosa así, va a ser algo más sencillo, algo más austero, pero no por ello ineficaz, ¿eh? No necesariamente el que esté muy nutrido, un mapa de procesos, necesariamente lo hace eficaz. No, no necesariamente. Depende mucho de la naturaleza de la organización y del personal, lo que va a definir si necesito hacerlo más detallado o con algo sencillo, lo suficientemente gráfico, lo suficientemente descriptivo, es más que suficiente. Ya que tengo yo mi mapa de proceso, entonces ya me voy directamente hacia los diagramas operacionales. Tengo que identificar quiénes son los primeros que normalmente detonan toda la operación hacia adentro. Por lo regular son el área de ventas y el área de producción. Y ahí empieza toda la chamba, ¿eh? Entonces, voy a tomar el proceso de producción y voy a ver cuántas formas distintas tiene de interactuar producción con el área de ventas. Y me puedo encontrar dentro de las diferentes alternativas una opción que puede ser esta. El área de ventas recibe el pedido del cliente, es un pedido físico, se revisa el pedido, se consulta, ahí vemos una línea de consulta hacia las existencias de producto determinado que están en el almacén, esa información regresa, si tengo producción, entonces voy a elaborar una orden de embarque, la orden de embarque se va al almacén prepara el envío, surte el producto, embarca, transporta, entrega, ¿a quién? Al cliente que recibe el producto, pero tiene una conexión con un proceso de facturación. El proceso de facturación es otro. No lo hago aquí porque el almacén no es el que hace la factura, es otra área. Entonces, para eso utilizo el pentágono. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tengo producción? Entonces tengo que solicitarla y tengo que generar una orden de fabricación. Ahora imagínense de ahí bajar la línea hasta la tercera línea abajo, en donde ya está producción. Entonces, mejor ahí meto un símbolo, un conector que es más pequeñito, lo enlazo con la orden de fabricación que le llega a producción revisa la orden de fabricación, consulta las existencias de materia prima para producir. Si no tiene suficiente materia prima, lo conecta con el proceso de compras y entonces ahí viene el pentágono y lo mando hacia otro proceso que está afuera. Tendría otro diagramita de estos. Y entonces yo me quedo en espera. Yo ya lo mandé para allá, entonces, como tengo que producir, necesito otro diagrama. Este no me va a servir, porque este proceso es un proceso de entrega al cliente con existencias, pero me da la pauta a las interacciones, a las interfaces con otros procesos en caso de que no tuviera yo las existencias. Si resulta que sí tengo materia prima, entonces se autoriza la producción, se genera la orden de fabricación y en automático me manda al proceso de producción. Ese sería otro diagrama. Aquí estamos hablando de las relaciones que yo identifico entre ventas, producción y el almacén. Solo estoy identificando una relación en este momento, ¿no? Una interacción. Cuando estamos hablando de que puedo surtir al cliente cuando tengo existencias. Pero si no las tengo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde va la secuencia? Este tipo de detalles ustedes no lo van a ver en un mapa de procesos, lo van a ver a partir de los diagramas de operación y después de este diagrama de operación van a aparecer en su momento los diagramas de soporte, van a aparecer los diagramas de administración. Todo depende mucho del nivel de detalle y de complejidad de la operación. Si la operación es relativamente sencilla, estos diagramas van a ser sencillos. Conforme se incrementa inclusive el portafolio de productos o servicios, puede ser que haya diferentes alternativas de fabricación, puede ser que haya diferentes alternativas de aprovisionamiento del servicio. Entonces puede haber diferentes variantes. Como ustedes pueden observar, yo puedo ver un mapa de procesos que me da un mapa de ruta muy rápido, con la interacción con el cliente, con la interacción con los proveedores. Eso es un mapa de proceso. Pero si lo que yo quiero es ver es el detalle de cada uno de los subprocesos que se dan en este mapa de proceso, ya no puedo utilizar estos símbolos. Estos son para mapas de procesos. Necesito un detalle más descriptivo. Por ejemplo, yo necesito saber a detalle cómo se hace el surtimiento de producto. Entonces, ese recuadro se analiza con un CIPOC. A partir de aquí hacia abajo, si quiero entrar con mayor detalle, lo que yo pediría es el CIPOC de su proceso o de la actividad de surtimiento de producto. ¿Cómo se realiza ese proceso? ¿Cuáles debieran ser los elementos de entrada y cuáles debieran ser los elementos de salida?
¿La persona que surte el producto es la misma que embarca? Sí, entonces pudiera en un momento dado fusionar surtido y embarque, pudiera. Pero si son personajes distintos, dos personas distintas, uno es el que surte y el otro es el que embarca. Entonces, uno necesita saber qué tiene que embarcar, qué información le tiene que dar. Ese sería su CIPOC. La entrada sería precisamente el producto y las órdenes de embarque autorizadas para que embarque el producto. El producto necesita ciertas condiciones de embarque, debe ser manipulado de una determinada manera, debe ser estibado dentro del camión de una determinada manera. Entonces yo tendría un CIPOC del proceso de embarque, pero eso ya sería en un nivel más abajo. El mapa de proceso, en primera instancia, me va a dar una visión general. A partir de aquí, como yo ya estoy viendo que ventas le pega a producción y producción le pega al almacén y también se conecta con compras, entonces, a ver, ¿cuáles pueden ser las diferentes formas en las que ventas, producción y almacén intervienen? Una de las maneras es esta, pero puede haber otras, porque puede haber proceso de entrega al cliente sin existencias, pero entonces necesito hacer el correspondiente donde necesito encaminarlo directamente hacia la fabricación específica de un producto. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos hablando de corte, confección, unas cosas son las piezas, las prendas de vestir que yo puedo producir y que cualquiera puede consumir, pero también hay el que yo pueda confeccionar uniformes para una determinada organización. Como ahí no tengo existencia porque es un producto dedicado, entonces evidentemente debe ser otra manera en donde se va a ver una interacción directamente entre ventas y producción y almacén porque es un producto que se diseña bajo pedido. Entonces, el diagrama va a ser otro en definitiva. Preguntas frecuentes. Mapeo de procesos mediante diagramas de flujo. Preferentemente sí. Si a mí me dicen, oigan, es que necesito que me hagan el mapa de proceso. Lo primero que les voy a pedir, a ver, préstenme su organigrama y yo de ahí deduzco un boceto para hacer el mapa de proceso. Lógico sería pensar que hasta que yo pudiera observar el proceso voy a complementar mi primer boceto. Eso es lo que va a suceder. No necesariamente ustedes mismos que ya conocen la operación, que saben qué sucede, no necesitan el organigrama como tal. Pero es conveniente regresar al organigrama porque siempre el organigrama va a estar vinculado con el manual de responsabilidades y hacer un comparativo y ver si efectivamente están asentadas las actividades en ese manual de responsabilidades de autoridad. Entonces, no es obligado si ustedes están adentro de la organización. Para quienes estamos afuera, una manera de aproximarnos es normalmente utilizando un organigrama. Puede ser un proceso lineal, un paso atrás del otro. Pero ¿qué sucede cuando tengo procesos en paralelo? De repente es en serie, de repente se vuelve en paralelo. Normalmente aquí la recomendación es ¿qué sucede primero? Si lo miro en una escala de tiempo me va a dar la pauta de a qué le pongo el 1 y a qué le pongo el 10. Que hay procesos simultáneos. Se vale ponerle 1.1, 1.2, 1.3. No necesariamente, no necesariamente. Si el proceso productivo ya está establecido, no necesito mover el diagrama de flujo. Lo que sí tengo que ver es mi manual de organización, cómo se están reasignando las responsabilidades. Si el proceso no se alteró, lo que tengo que mover es el manual organizacional, no el diagrama de flujo. Salvo que haya algún cambio en el proceso, algún cambio de tecnología, la incorporación de un paso intermedio, la supresión de un paso intermedio porque no agrega ningún valor, entonces sí, ahí sí vale la pena hacer una modificación al diagrama. Pero en una reestructuración me tiene que preocupar la reasignación de responsabilidades. Se puede dar el caso que, por ejemplo, los títulos de las columnas en donde van las áreas, ustedes vieron uno horizontal, puede ser vertical, que ahora ya no se llama proceso de producción A, ahora se llama proceso de producción XYZ. Lo único para lo que voy a tener que regresar al diagrama de flujo es para renombrar el área, pero no en sí el proceso como tal. Cuando hablamos de un retrabajo, ahí tenemos una zona de desperdicio, Ya de entrada un retrabajo no debería de existir.
Si el trabajo es recurrente, lo que se hace normalmente es que se coloca una flecha de regreso hacia el retrabajo y luego de regreso al proceso. ¿Por qué se hace esto? Para indicar que obviamente viene después de un rombo de decisión. El rombo de decisión va a definir si requiere un retrabajo o no lo requiere. En automático tendría que salir del rombo de decisión, el horizontal, y marcar una línea continua hacia el proceso anterior de donde viene. Lo que se recomienda aquí es que en esa línea de regreso se marque si hay un límite para retrabajar. Puede dar tantas vueltas como quiera, totalmente de acuerdo, pero eso va a implicar un costo. Entre más lo regreses, más costo le agregas o menos beneficio obtienes de ese proceso, porque entre más lo reprocesas, tu utilidad se va mermando. O sea, va a haber un punto en donde yo lo puedo seguir retrabajando, pero me va a seguir costando y le voy a salir perdiendo. O sea, ¿cuántos retrabajos o cuántas vueltas debería yo de tener como máximo antes de decir ya lo puedo aceptar y se puede ir a la siguiente fase? No debería de existir, debería haber un análisis. Ese recurrente va entre comillas. A lo mejor es un proceso complementario porque el anterior no lo puede dar. Si ese es el caso, entonces valdría la pena decir, bueno, este es el proceso A y este es el proceso B. En el entendido de que el proceso B ya no le voy a llamar recurrente, ¿no? Sino que es un proceso de acondicionamiento. El proceso A lo puedo denominar de desbaste, por llamarlo de alguna manera, y el proceso B es un proceso de refinado. Entonces necesito ver cómo le puedo llamar, ¿no? Si a mí me dicen recurrente, lo primero que me brinca a la cabeza es que no debería de ser recurrente. O sea, todo proceso productivo debería irse en línea, en banda, en una sola vez. No tendría que haber esos reprocesos, esas recurrencias, no deberían existir. A menos que por cuestiones semánticas hoy le llamen recurrente, pero en realidad es un proceso de acondicionamiento fino que el proceso previo no le puede dar porque no tiene la capacidad ya para obtener un cierto acabado o una cierta cuestión estética. Primero, conocer la operación. Antes de diagramar cualquier cosa, conocer la operación una y otra vez, empezar a tomar notas una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque siempre hay excepciones. De repente el proceso no sigue la línea del todo. Lo más razonable es conocer la operación. Valga la expresión, conocer las intimidades del proceso. No necesariamente, ¿eh? Es que el manual de procesos normalmente se obtiene del mapa de proceso. Si vamos de lo general a lo particular, la práctica es que primero vamos con el mapa de procesos y luego vamos hacia los manuales de procesos. ¿Se puede derivar el mapa de procesos a partir del manual de procesos? Sí, sí se puede. No es necesario primero tener el manual de procesos para de ahí obtener el mapa de procesos. Puedo irme tranquilamente con el organigrama, elaborar un mapa de proceso y a partir de ahí elaborar mis manuales de procesos. Esa sería la práctica razonable, la lógica. Aquí hay un pequeño detalle. Cuando hablamos de los tiempos dentro de los procesos, están esos tiempos que yo tengo control, de los que yo tengo control. Cuando son procesos derivados por trámites en dependencias de gobierno, esos tiempos, ese rombito vertical, ahí es a donde entra en juego, ¿no? Va un almacenamiento temporal porque es un trámite que se puede demorar 5 días, se puede demorar 20 días, se puede demorar un mes. Y ahí se tiene que quedar, ¿eh? Y yo no tengo control de eso. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Bueno, pues dentro de lo que yo puedo es anticiparme, ¿no? Si ya sé que cierto trámite se tarda cierto tiempo, eso mismo retransmitírselo a mis clientes para decirles, oye, si vas a pedir esto, estoy identificando que para estos trámites se necesitan tantos días de anticipación. Necesitamos tú y yo ponernos de acuerdo para ayudarte a programar tus actividades, para poder solventar lo más posible o que nos impacte lo menos posible esos tiempos que yo no puedo controlar porque son tiempos de las dependencias. El diagrama de flujo para lo que me va a servir es para identificar en dónde están esas demoras en las que yo no tengo control y en dónde están aquellas en donde sí yo puedo controlarlo, pero cómo me puedo anticipar si ya sé que ciertos trámites, repito, se están haciendo afuera y están tomando en promedio tanto tiempo. La mejor manera de solucionarlo es comunicarle eso a los clientes y decirles, estos son los tiempos en promedio que estamos detectando que se tardan para este tipo de cosas. Por la experiencia que tenemos con ustedes, estos clientes deberían de anticiparnos sus pedidos o sus importaciones con tantas semanas, ustedes con tantos meses, porque si no, estos trámites se van a alargar más allá de la cuenta. Eso es para lo que me va a servir el diagrama.
Sí, sí se puede. Yo en lo particular solicito el organigrama porque eso me da una pauta, me ayuda a no invertirle más tiempo. Pero cuando el organigrama no está disponible, pues aquí sí no tengo de otra más que, si no puedo trasladarme al sitio, entonces pues ahorita me hago una conferencia con el responsable del proceso, ¿no? El gerente o el jefe pues ya me dirá con quién puedo platicar, porque a lo mejor tiene cosas que hacer, tiene cosas que atender, entonces ya me dirá si me siento a platicar con el asistente o con el supervisor, y me van platicando y yo voy armando y trabajamos en línea, yo voy poniendo los dibujos, las imágenes, y ya él me va diciendo, yo voy complementando. ¿Es ideal que exista el organigrama? Sí, es lo ideal, pero a veces no se puede. No necesita ninguna, ¿eh? Simplemente con que comprenda en qué momento se aplica cada símbolo, que tenga cierta experiencia en el proceso, con una secundaria es más que suficiente, ¿eh? Porque hay personas que son inteligentes desde el punto de vista kinestésico, hay quienes son verbal lingüísticos y hay quienes son visuales. Normalmente quienes son más proclives a este tipo de cosas es quienes tienen esa inteligencia visual, espacio dimensional. Esto es una operación, le va un rectángulo. Aquí hay que hacer un análisis y luego una decisión, aquí va un rectángulo y luego va un rombo horizontal. Cuando puede hacer esa analogía, sin problema, realmente no me preocupa cuál pudiera ser su formación académica.